Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Pues estamos muy contentas este miércoles 27 de septiembre en un evento más en el marco de la Semana por la Legalización y Despenalización del Aborto. Y pues este día tenemos a una súper invitada, tenemos a la maestra María José Soto Cárdenas, quien nos va a dar una ponencia titulada Interrupción del embarazo en Jalisco, retrocesos y contradicciones. A nombre de la Comisión de Equidad, pues abrimos esta charla y antes de darle los micrófonos a la maestra María José, voy a leer su semblanza. Ella es abogada y maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Actualmente es profesora de tiempo completo y jefa de Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades en el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. También es coordinadora estatal de Arte y Cultura del partido político Hagamos, donde ha participado para cargos de elección pública. Forma parte de diversas colectivas de mujeres que tienen como finalidad reivindicar los derechos de las mujeres, como las partitarias, juntas Hagamos y Ciudadanas por la Igualdad. Entonces, maestra María José tiene los micrófonos para usted, la escuchamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Gracias también a la Facultad de Ciencias y a la Comisión de Equidad. Y pues agradezco y también celebro mucho que se hagan espacios como estos. Hace unos años era impensable imaginarnos que iba a haber foros donde las mujeres pudiéramos externar lo que pensábamos en cuanto a la interrupción del embarazo, y hoy es una realidad gracias a los movimientos de las mujeres, a los movimientos de las universidades públicas que siempre en este país juegan un papel muy importante en la transformación social. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y por estos espacios que están generando. A ver, voy a compartir mi pantalla ahora sí. Sí, sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a abordar un poco de lo que ha ocurrido en Jalisco en estos años en cuanto a la interrupción legal del embarazo, pero para esto voy a iniciar con un contexto muy general de lo que ha ocurrido en nuestro país, para después hablar ya del caso específico de qué está ocurriendo aquí en Jalisco. Voy a iniciar como con una revisión histórica de cuáles han sido los avances más significativos en el ámbito nacional y luego me voy a Jalisco. Y bueno, para esto es imprescindible hablar de una de las primeras materializaciones de la lucha de las mujeres, que fue en 2007 en el caso de la Ciudad de México, que fue pues la primera entidad en despenalizar y legalizar el aborto, y que es como una referencia a nivel nacional de lo que deberíamos estar haciendo todas las demás entidades federativas. Bueno, en 2007 se despenaliza y se legaliza la interrupción del embarazo, y lo importante que hubo aquí fue que no se quedó nada más en la reforma al Código Penal. Inmediatamente también se reformó la Ley General de Salud para que el acceso a la interrupción fuera una realidad, y ahorita lo vamos a ver más adelante, como el hecho de que también se modifiquen las leyes de salud de las entidades federativas es sumamente importante, porque ha habido entidades que solamente lo dejan en la modificación del Código Penal, y la verdad es que eso no nos garantiza el derecho a la interrupción legal del embarazo. Se tienen que modificar todas las leyes para que esto sea una realidad y sea realmente un derecho, porque al quedarse en la despenalización, la verdad es que no es suficiente para las mujeres. Bueno, como les decía, lo importante es que se modificó también la Ley General de Salud, y lo que ha ocurrido en la Ciudad de México es muy interesante porque de 2007 a 2018 los datos nos indican que la tasa de mortalidad por abortos se ha reducido a 0. Entonces, creo que esto es muy significativo sobre lo que se debería de estar haciendo en todo el país, porque el hecho de tener legislaciones muy restrictivas para nada disminuye los abortos, al contrario, está documentado por organismos internacionales y por colectivas nacionales que las restricciones al acceso a este derecho solamente hacen que se aumenten los índices de mortalidad, y creo que aquí
Tenemos la evidencia en el caso de la Ciudad de México que se ha reducido a cero, que creo que es un dato muy importante para lo que se tiene que estar haciendo en todo el país. Y luego, posterior a que ocurrió esto en Ciudad de México, otras 4 entidades comenzaron a seguir su ejemplo y a despenalizar y legalizar la interrupción del embarazo. Fue el primero en hacerlo Oaxaca en 2019, que solamente reformó el Código Penal. Les digo que esto es muy importante porque no es suficiente con que quede en el Código Penal. Se tienen que reformar todas las leyes para que esto realmente sea un derecho. Después ocurrió en Hidalgo en junio de 2021. Aquí sí se reformó el Código Penal y también la Ley de Salud. Después en el 2021 también en Veracruz, que quedó solamente en el Código Penal. Y posteriormente está el caso de Coahuila, que es un caso muy importante en lo que ha ocurrido en México en los últimos años, porque es un parteaguas. En septiembre de 2021 también, por primera vez la Suprema Corte de Justicia de nuestro país se refiere a la interrupción legal del embarazo, lo despenaliza en el caso de Oaxaca. Es la primera vez que se menciona que tiene que descriminalizarse en todo el país. Y como les digo, esto es un parteaguas porque si bien era solamente obligatorio para el estado de Coahuila, al ser un criterio que emitió la Corte por unanimidad, se vuelve obligatorio para todos los órganos judiciales del país. Entonces, esto cambió de forma trascendental la forma de ver la interrupción legal del embarazo en nuestro país, y a partir de ahí ninguna mujer debía ir a la cárcel por practicarse un aborto. Claro, esto tiene muchas limitantes también. A pesar de que fue un gran logro, tenemos que decir que no es suficiente porque aún con este criterio de la Suprema Corte, las mujeres tenían que recurrir a un amparo, por ejemplo, para que no fueran criminalizadas en los estados. Entonces, a pesar de que es un gran avance, a partir de ahí todavía faltaban muchas cosas para que se convirtiera en un derecho, y creo que todavía faltan, pero bueno, ahorita más adelante vamos a seguir viendo cómo fue avanzando este tema. Como les digo, a pesar de que no era obligatorio para los demás estados, creo que sí era como un aviso muy importante de que sus legislaciones estaban contradiciendo la Constitución y los criterios de la Suprema Corte, ¿no? Y para algunas entidades sí fue como un llamado de atención y comenzaron a adecuar sus legislaciones. Por ejemplo, Baja California, que reformó también su Código Penal y la Ley de Salud ese mismo año. Después Colima en el 2021 también modifica el Código Penal y Ley de Salud. Después Sinaloa, solamente el Código Penal, y aquí puse un asterisco porque es interesante el caso de Sinaloa. Es la única entidad federativa que lo despenaliza hasta las 13 semanas. Todas las demás tienen legislaciones hasta las 12 semanas. En Sinaloa decidieron hacerlo, darles una semana más a las mujeres porque argumentan que a veces una mujer no se da cuenta en las primeras semanas de que tiene el embarazo, entonces que les iban a dar como una semana más para poder acceder a este derecho, lo cual es interesante. Después en mayo, Guerrero, que modificó solamente el Código Penal. Después Baja California Sur, que modifica el Código Penal y la Ley de Salud. Después Quintana Roo, solo el Código Penal. Y posteriormente Aguascalientes, que también es un caso muy interesante porque esta despenalización se dio gracias a un amparo interpuesto por colectivas de mujeres. Y también es muy trascendental para lo que viene después, que fue una noticia mundial de lo que acaba de ocurrir hace unas semanas, de otro criterio que emitió la Suprema Corte. Pero bueno, antes de ir a eso, quiero hacer hincapié en que quede en el Código Penal no es suficiente, y se tienen que reformar todas las leyes para que vayan en armonía con la despenalización, porque al solo hacerlo en el Código Penal no se vuelve un derecho efectivo para las mujeres. Sigue habiendo muchos obstáculos para que realmente las mujeres puedan interrumpir su embarazo de forma legal, gratuita y con acceso en las instituciones públicas. Bueno, les decía, el caso de Aguascalientes fue trascendental porque fue la primera vez que se hizo por iniciativa de colectivos de mujeres, y días después de esto, aquí está este muy conocido fallo de la Suprema Corte que se da el 6 de septiembre apenas de nuestro año, en donde la Suprema Corte declara inconstitucional penalizar y criminalizar el aborto en todo el país.
ya para todo el país, ya no es nada más limitativo a una entidad federativa. Entonces, esto no es cosa menor y creo que es de los avances más grandes que ha habido en nuestro país en cuanto a la legalización de la interrupción del embarazo. Y bueno, ¿qué implicaciones tiene este fallo de la Suprema Corte? Primero, que se derogan los artículos del 330 al 334 del Código Penal Federal, que bueno, se los voy a leer. El artículo 332 señalaba que se impondrán de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otra persona la haga abortar, si concurren estas 3 circunstancias: que no tenga mala fama, que haya logrado ocultar su embarazo y que este sea fruto de una unión ilegítima, y faltando alguna de estas circunstancias se le aplicarán de 1 a 5 años de prisión. A mí me parece inconcebible que estando en el año 2023 nuestra legislación federal todavía hable de la mala fama o de la buena fama de las mujeres. Este artículo viene de 1930 y es increíble que en un país como México, que reforma leyes constantemente, nuestra constitución es de las más reformadas a nivel mundial, este artículo siguiera vigente hoy en día, ¿no? Entonces creo que es un gran avance y celebro y festejo que se hayan derogado estos artículos que solamente refuerzan estereotipos muy fuertes. De verdad es grotesco leer a estas alturas que la legislación dice que una mujer no tenga mala fama. Entonces, gracias Suprema Corte por haber derogado estos artículos finalmente. Y bueno, ¿qué efectos tiene este fallo de la Suprema Corte? Uno de los más importantes es que esto va a impactar en las instituciones federales, porque si bien también cada entidad federativa es la encargada de legislar y de prever la normativa en cuanto a la interrupción legal del embarazo, esto va directamente a las instituciones federales como el IMSS, el ISSSTE o otras instituciones de salud pública que brindan estos servicios. Entonces, a partir de esto, en esas instituciones se tiene que garantizar la interrupción legal del embarazo a las mujeres. Aunque creo que también es importante hablar que para esto las mujeres todavía necesitan el acompañamiento de la asociación o de la colectiva que tramitó este amparo. Esto sigue siendo sumamente restrictivo. Estamos esperando que el Congreso haga caso a las instrucciones de la Suprema Corte y modifique las legislaciones que tienen que ver con esto. Pero en cuanto esto sucede, una mujer que quiere acceder a este derecho en una de estas instituciones tiene que ir acompañada de la asociación que tramitó esto. O sea, todavía tiene que acudir a un juez federal para que le dé el visto bueno y para que le autorice a decidir sobre su cuerpo. Entonces, esto también me parece sumamente restrictivo y creo que se tiene que mencionar. Si bien es un gran avance, todavía falta mucho y es muy necesario que todas las entidades federativas modifiquen todas sus legislaciones para que las mujeres realmente tengamos este derecho. Creo que es también un poco contradictorio que a pesar de que se haya ya derogado estos artículos, las mujeres tengamos que seguir yendo a tramitar amparos y a que un tercero o una autoridad judicial nos siga dando permiso a decidir sobre nuestro cuerpo. O sea, creo que esto tiene que cambiar pronto y esperamos que el Congreso pronto armonice las leyes para que esto sea un derecho real para las mujeres en México. Y bueno, ya mencionando estas generalidades de qué es lo que ha ocurrido en México y cómo ha sido la lucha, ahora sí vamos al contexto de lo que ha ocurrido en Jalisco en cuanto a la interrupción legal del embarazo en los últimos años. Estas son unas cifras de cómo funciona nuestro estado, qué pasa en nuestro estado. En 2019, Jalisco fue la cuarta entidad con mayor incidencia de abortos en el país, con un total de 509 defunciones fetales de mujeres residentes en la entidad. Es importante también mencionar que las cifras en cuanto a abortos distan mucho de la realidad y esto es porque se siguen haciendo en la clandestinidad. Digo, estas son las cifras oficiales que nos da el INEGI, pero estamos seguras que las cifras reales están muy, muy lejos de esto. Por ejemplo, de estos 509 defunciones fetales que hubo en 2019, el INEGI nos dice que solamente el 1.6% fueron abortos provocados, esto es 8 abortos. O sea, según el INEGI en Jalisco, en 2019 hubo 8 abortos provocados. Esto está
totalmente alejado de la realidad. Este año, lo que va de este año, yo les puedo decir que por lo menos 10 chicas de mi círculo se me han acercado a preguntarme a qué colectiva pueden recurrir para interrumpir su embarazo, ¿no? Entonces, pensar que en 2019 solamente 6 chicas se practicaron un aborto en la clandestinidad es absurdo. Y este dato que viene acá sobre la Ciudad de México creo que lo refuerza, porque del 2015 al 2021, 700 mujeres de Jalisco viajaron a la Ciudad de México para abortar de manera legal. Esto es más de 100 mujeres al año. En ese tiempo viajaron a la Ciudad de México a practicarse un aborto de manera legal. Entonces, creo que es totalmente absurdo pensar que solamente ocurren 6 abortos en un año en Jalisco. La cifra está muy alejada de esta y las colectivas y las mujeres que nos dedicamos a acompañar a otras mujeres sabemos que no son 6, son muchos, muchos más. Pero bueno, estas cifras permanecen en la oscuridad porque se siguen realizando en la clandestinidad. Entonces, también tener un marco normativo que les dé el derecho a las mujeres nos va a permitir conocer mejor las cifras y tener como mejores políticas públicas y más integrales que permitan a las mujeres tener este derecho real. Bueno, aquí en esta cifra de que hay un aborto legal por semana, es una cifra de la Universidad de Guadalajara, de las académicas de ahí, que acaban de subir este artículo hace una semana más o menos. Ellas dicen que una vez a la semana una mujer se practica un aborto, pero legal, es decir, con la normativa que hoy lo permite Jalisco, que en la siguiente diapositiva les voy a hablar de eso. Es una normativa muy similar a la que hay en las otras entidades donde se permite solamente en caso de que haya sido producto de una violación o que la salud de la madre esté en riesgo. De esos abortos hay uno a la semana. Pero incluso, aunque hoy en día sean abortos legales en Jalisco que se permiten por la normativa vigente, las colectivas y las académicas nos han contado que aún así es muy difícil que les permitan a las mujeres, que ellas van al IMSS o alguna institución federal de salud y no les permiten abortar, no les dan las condiciones. Y las mujeres les piden una carta con la negativa y estas instituciones se niegan a emitir la carta. Entonces, estas cifras siguen estando pues en la oscuridad. No tenemos la cifra exacta de cuántas mujeres se les niega por lo mismo de que no les dan un documento diciéndoles que no, solamente les dicen que no y les obstaculizan este derecho. Y bueno, estas mujeres buscan otros espacios donde hacerlo, por ejemplo, los hospitales civiles que tenemos en Jalisco, ahí sí se les practica, pero en realidad es que todas las instituciones deberían hacerlo, no nada más estos hospitales. Y es algo que ocurre en Jalisco, en el IMSS y en otras instituciones federales. Esperamos que después de lo que acaba de decir la Suprema Corte también adapten sus normativas para que las mujeres puedan acceder y para que dejen de obstaculizar este derecho. Bueno, otra cifra importante es que Jalisco ocupa el 5º lugar también con embarazos infantiles en el país. Y bueno, a estas niñas y adolescentes no se les está dando alguna opción después de conocer que están embarazadas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con estas chicas? Son madres contra su voluntad en la mayoría de los casos y esto también hay que mencionarlo. ¿Qué opciones les está dando el Estado a estas chicas que se están embarazando? También es algo muy importante. Y bueno, por último, que Jalisco es el 2º lugar a nivel nacional, solamente después del Estado de México en número de muertes maternas, y un gran porcentaje de estas muertes maternas se deben a los abortos realizados en la clandestinidad. Que también, bueno, al decir clandestinidad suena como muy fuerte, como que es algo totalmente cruel y no es así. Me parece muy importante mencionar que el trabajo que hacen las colectivas que acompañan mujeres en Jalisco y en todo el país es un trabajo excepcional, lo hacen con muchísima dignidad y están asumiendo tareas del Estado y de las instituciones que no son propias de ellas y aún así lo hacen de una forma excelente. Entonces, el decir que lo hacen en la clandestinidad tampoco es decir que es como la peor manera, pero pues sí que no cuentan con el respaldo del Estado ni de las instituciones para hacerlo como se debería. Aquí está el artículo de nuestra Constitución, el artículo 4, que todavía, contrario a toda la normativa internacional, a los criterios de la Suprema Corte, incluso contrario a la propia Constitución de México, nuestra Constitución todavía protege la vida desde la concepción. Y les voy a leer tal cual lo que dice nuestro artículo 4.
El Estado de Jalisco reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural. Entonces, bueno, en Jalisco todavía tenemos este artículo en nuestra Constitución que, como les digo, va en contra de todo el derecho internacional, de la normativa en cuanto a derechos humanos, incluso de la propia Constitución Nacional, y ahí lo tenemos todavía. Espero pronto nuestros legisladores también se animen a cambiarlo, porque también hacen muchas modificaciones a nuestra ley, a nuestra Constitución, y yo no entiendo cómo estos artículos es que siguen vigentes ahí. En cuanto al Código Penal, esto es lo que prevé el Código Penal del Estado de Jalisco en cuanto al aborto. El artículo 127 dice que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. El artículo 228 señala que se impondrán de 4 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure el aborto o consienta que otra persona la haga abortar. Y el artículo 229 dice que no es punible el aborto culposo causado por la mujer embarazada cuando el aborto sea producto de una violación o cuando la salud o la vida de la madre corra peligro, lo que les mencionaba, de que son los casos bajo los cuales el aborto sí es legal en Jalisco. Estos artículos en nuestro Código Penal ahí siguen, no se han modificado. Igual, esperamos de verdad que nuestro Congreso pronto acate los criterios de la Suprema Corte, de la normativa internacional, incluso de la propia Constitución de nuestro país. Pero es lo que hay hoy en día en Jalisco. Y hay algo interesante en Jalisco, porque si bien nuestra Constitución y nuestro Código Penal sigue siendo sumamente retrógrada, en cuanto a la objeción de conciencia, en Jalisco desde el 2004 se adicionó a la Ley Estatal de Salud un criterio que podríamos decir es adelantado a lo que se hacía en aquella época, porque aquí ya se prevé limitaciones a la objeción de conciencia para las personas que brindan servicios de salud, cosa que apenas a nivel nacional, ahorita también creo que más adelante aparece, se tuvo un criterio de la Suprema Corte apenas en 2021 que lo adaptó para que fuera más compatible con los derechos de las mujeres, pero en Jalisco ya se estaba haciendo desde 2004. Y este criterio estableció que los profesionales de la salud sí podrán hacer valer su objeción de conciencia si el procedimiento que tienen que hacer va en contra de sus principios éticos, siempre y cuando dicha objeción no ponga en riesgo la salud o la vida de la persona usuaria, sin que ésta pueda ser derivada a personal diverso. Es decir, si no existía un personal diverso en la misma institución, lo tienen que hacer y no tienen derecho a la objeción de conciencia en Jalisco, bajo este criterio que existe desde 2004. Después esta ley fue reemplazada en 2018, pero en cuanto a la objeción de conciencia se conservó lo mismo. Entonces, bueno, creemos que lo que hay en Jalisco sobre objeción, por lo menos en la normativa, porque también la realidad de lo que ocurre en las instituciones dista mucho de la normativa, pero creemos que es avanzado comparado con lo que tenemos en el Código Penal o en la Constitución. Y esperamos que pronto, cuando ya se legisle en favor de los derechos reproductivos de las mujeres, pues esto siga siendo compatible con el derecho a la interrupción del embarazo. Y bueno, en cuanto al contexto político en Jalisco, esto me parece sumamente importante. Nuestro Congreso actual está conformado mayormente por mujeres, por primera vez en la historia. Tenemos 24 mujeres y 14 varones en el Congreso, y el partido mayoritario es Movimiento Ciudadano. Y lo menciono porque este partido, miren, aquí está, a nivel nacional sostiene un discurso en favor de los derechos de las mujeres. Bueno, aquí podemos ver esta imagen que yo la saqué de su Facebook nacional, donde está ahí el águila muy abortera, y la realidad es que en Jalisco han obstaculizado totalmente los avances para que este derecho sea una realidad. Entonces, no sé, es muy contradictorio, por eso le puse a mi presentación este dato, porque no entendemos por qué en Jalisco no y a nivel nacional sí.
Quizás es porque somos el segundo estado con mayor porcentaje de católicos, solamente después del Estado de México, y también hay que mencionar que la Iglesia Católica en nuestro estado sí tiene mucha influencia y quizás a eso es a lo que le temen nuestros legisladores, pero bueno, esperamos que su discurso sea coherente en cuanto a lo que dicen a nivel nacional y lo que están haciendo en nuestro Congreso. Y otra cosa también importante es que desde el año 2021 ya se han presentado 2 iniciativas que buscan legalizar el aborto en nuestro estado. Se han presentado por 2 fracciones parlamentarias muy pequeñas. Una es la del partido político Hagamos y otra por el partido político Futuro. Ambas permanecen en la congeladora, como decimos aquí. No se les ha dado mayor seguimiento, a pesar de que las legisladoras han estado insistiendo mucho en el Congreso que se les dé seguimiento, que se vote, que se ponga a consideración. Simplemente permanecen en la congeladora desde 2021. Y como les acabo de mencionar, pues es totalmente contradictorio. O sea, la mayoría de nuestro Congreso es de Movimiento Ciudadano. Ellos dicen que están a favor de las libertades de las mujeres, a favor del derecho a decidir. Entonces, ¿qué está pasando en Jalisco? ¿Por qué ni siquiera se ponen a discutir estas iniciativas? Porque ni siquiera se han puesto a discutirlas. Están en la congeladora desde 2021 y ahí continúan, a pesar de que la Suprema Corte desde 2021 también ya dijo que se tiene que despenalizar, que es inconstitucional proteger la vida desde la concepción. No es algo que le interese a nuestros legisladores en Jalisco, definitivamente. Y bueno, yo he escuchado a algunas activistas y académicas decir que para que el derecho al aborto sea una realidad tiene que haber 3 factores. Primero, la presión social, después la voluntad política y luego una traducción jurídica correcta que realmente permita que esto sea un derecho para las mujeres. Y yo les quiero decir que en Jalisco presión social es lo que nos sobra. Estas son unas fotos de justamente hace un año, de la marcha por la despenalización del aborto en Jalisco, y son de las marchas más nutridas que se hacen en el país. Las mujeres todo el tiempo estamos insistiendo que se armonice la legislación de Jalisco con lo que dice la normativa internacional, con lo que dice la Suprema Corte, incluso con lo que dice la propia Constitución, y no ha ocurrido. Entonces, presión social tenemos, esperamos que pronto lleguen los otros 2 factores que se necesitan para que esto sea una realidad. Y aquí les hablo un poquito justamente de lo que se ha estado haciendo. Esta es una foto de un evento que justamente hubo el día de ayer en el Congreso de Jalisco, donde se reunieron más de 50 colectivas de mujeres que acompañan mujeres legisladoras pertenecientes a las fracciones parlamentarias que les mencioné, que son las legisladoras que han estado empujando esto. Y esto es una rueda de prensa donde piden otra vez al Congreso que por favor discutan las iniciativas que ya se presentaron, que armonice la normativa de Jalisco con lo que dicen todos los demás. Y bueno, esperamos sea una realidad. Ocurrió el día de ayer, como les dije, entonces aquí presión social no nos ha hecho falta y esperemos que esto sea lo que nos sirva para que pronto se convierta en un derecho. También estamos pensando en otra ruta que en estos días justo estamos por iniciarla. Vamos a interponer amparos ante la justicia federal justamente para que el Congreso legisle en este sentido que les acabo de mencionar. Entonces, bueno, la presión social la tenemos. Vamos a también empezar una ruta jurídica para que el Congreso haga lo que tiene que hacer, que desde hace muchos años ya hubo señales de 2021, cuando se le dijo a Coahuila lo que tenía que hacer con su legislación. Creo que todos los estados debieron escuchar y debieron hacerlo, pero no lo han hecho. Entonces, esperamos que por la vía judicial sea que tengamos algún resultado en el Congreso y pues también seguir impulsando las iniciativas que ya se presentaron por 2 fracciones parlamentarias en nuestro Congreso. Las diputadas también siguen muy insistentes, siguen haciendo ruedas de prensa, siguen instando a los demás congresistas a que por favor discutan. Entonces, estas son las 4 cosas que estamos haciendo en Jalisco y que vamos a seguir haciendo para que este derecho sea una realidad y no quede nada más en criterios nacionales, porque creo que eso dista mucho de que las mujeres realmente puedan ir a una institución pública y se les practique un aborto de forma digna y legal. Hay mucho camino por recorrer y en Jalisco ya vamos avanzando y esperamos que muy pronto todas las mujeres tengamos derecho a decidir. Y bueno, de mi parte sería todo. Ahora más bien me gustaría pues entablar un diálogo, a ver qué opinan ustedes de lo que ocurre en nuestro estado, cómo lo ven.
Y muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad es que apreciamos mucho que nos traigas este panorama de lo que sucede en el estado de Jalisco. Y bueno, pues hay preguntas de parte de la audiencia que ahorita nos está acompañando a través de redes sociales. Entonces vamos a ir leyendo algunas de estas preguntas. Yo quisiera iniciar con una, si a lo mejor podrías hablarnos, profundizar un poquito sobre cuáles serían estos obstáculos que estabas remarcando que pueden emerger para que las mujeres ejerzan su derecho al ILE en los casos de las entidades en donde solamente se está modificando el Código Penal, pero que entraba en contradicción si no se modificaba, por ejemplo, la ley de salud o algunas otras instancias, y a lo mejor podrías explicarnos cómo es que pueden surgir estos obstáculos también para que en los otros estados sí esta charla llegara a personas que están interesadas en el tema, ¿no? Pues pudieran un poco como clarificar este punto. Y si quieres, ahorita vamos leyendo también las preguntas de la audiencia. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que cada entidad federativa es como un caso de estudio y sería muy interesante como estudiar los casos en específico, a ver qué es lo que está ocurriendo, pero cuando solamente se modifican los códigos penales y no se adaptan las demás legislaciones, ocurre un poco lo que ocurre en Jalisco. Imagínate, si en Jalisco sí está muy claro bajo qué circunstancias el aborto es legal y aún así las instituciones públicas de salud se niegan a hacerlo, en los lugares donde no es claro esto y donde solo se queda en la despenalización es prácticamente imposible. Entonces, bueno, además de que se tiene que armonizar, también hay otra cosa muy importante y creo que la despenalización no tiene que quedar en el ámbito jurídico y teórico. Creo que es el primer paso, sí, pero la despenalización también tiene que ser desde la sociedad. Al final, las personas que brindan este servicio en las instituciones son las personas, no es la institución como tal. Y por más que una institución tenga cierto reglamento o ciertos protocolos de atención, las personas también tienen que estar muy conscientes de esto y tiene que haber una despenalización desde la sociedad para que estas personas brinden atención con dignidad a las mujeres. Porque ahí en el espacio privado donde va una mujer y se encuentra con un médico o médica, ahí es donde se da todo esto y donde confluye todo esto y es un espacio muy privado donde no nos damos cuenta qué está ocurriendo. Y lo que ocurre es que no las tratan con dignidad, es que las revictimizan a pesar de toda la normativa que ya existe. Entonces, si existiendo ocurre esto, cuando solamente quedan del Código Penal, creo que es un paso mínimo. O sea, creo que la despenalización se tiene que dar en todos los sentidos, desde la sociedad, en todos los reglamentos, en toda la normativa, pero recalco, me parece también muy importante que se haga desde lo social. Y justo hablando de esto, ahorita que estuvo muy de moda la discusión de los libros de texto, bueno, yo soy profesora de preparatoria y creo que también desde lo educativo tendría que abordarse este tema desde una perspectiva de género, porque de verdad escuchar a adolescentes el discurso y las ideas que tienen todavía de la interrupción del embarazo. Justo hace un año, vamos a hacer un foro en estos días aquí, pero en el foro de hace un año yo recuerdo que las chicas preguntaban a las ponentas y no a manera de broma. Oye, ¿es verdad que metiéndome un ganchito y tomando té de ruda puedo interrumpir mi embarazo? Entonces, y es grotesco y es inconcebible que nuestras adolescentes sigan pensando eso. Y es justamente por todo esto que ocurre pues en las instituciones. Creo que la despenalización tiene que dar en todos los espacios, no nada más en los códigos penales, desde las escuelas, desde los libros de texto, desde los profesores. Creo que tiene que ser algo mucho más integral para que realmente se vuelva un derecho para las mujeres. Y creo que por lo menos en Jalisco, a pesar de que hemos avanzado mucho, todavía estamos muy lejos. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo. Claro. Bueno, mira, aquí prefieres que lea una por una y las vamos? Sí, sí, por favor. Bueno, dicen, muchas gracias por esta ponencia tan completa e interesante. ¿Cuáles consideras que son las contradicciones legales más graves que aún persisten en relación con la interrupción del embarazo? Eh, ah, Sí, adelante. bueno, como ya les decía, bueno, el avance que acaba de haber de la Suprema Corte es muy interesante, pero es que de verdad a mí me parece grotesco que hace un mes en nuestro Código Penal
federal todavía se hablara de la reputación de las mujeres, de la fama de las mujeres. En este año, en este siglo, me parecía grotesco realmente. Entonces, bueno que eso ya se armonizó, pero empezando de ahí. En Jalisco, nuestra ley es totalmente contradictoria a la Constitución Nacional, porque todavía protege la vida desde la concepción, contradice los principios más básicos del derecho internacional, los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ha dicho la Suprema Corte, todo, muy contradictorio también. Y además otra cosa contradictoria es que no es que a nuestros legisladores les pese reformar. O sea, en México y en Jalisco reforman la Constitución y reforman la normativa todos los días. Entonces es sorprendente que en estos casos, que son totalmente retrógradas y que son normativas del siglo pasado, no les llame la atención y no les dé por reformar eso y sí otros temas. Entonces, eso me parece sumamente contradictorio. También lo que les menciono del partido político que es el que tiene mayoría en nuestro Congreso, porque a nivel nacional sí tienen un discurso a favor de los derechos de las mujeres y por qué en Jalisco no ha habido respuesta. De verdad son preguntas que yo me hago todos los días y no sé, yo no quiero pensar mal, a lo mejor es por ignorancia, espero que sea por eso y no por cuestiones políticas, porque pues, los derechos de las mujeres creo que van más allá de todas estas riñas políticas que hay actualmente en nuestro país. Entonces sí, son muchos factores muy contradictorios con lo nacional, con lo local, con lo que dicen que defienden, con lo que realmente defienden. También el hecho de que nuestro Congreso esté integrado mayormente por mujeres, digo, no es que también responsabilicemos a las mujeres de que ellas son las que se tienen que encargar, pero honestamente sí esperábamos como un poquito más de interés con estas causas y con la agenda de las mujeres y tampoco se ha visto. Entonces, son cosas muy contradictorias. Claro. A ver, por aquí también tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles creen que son los principales objetivos y enfoques estratégicos para abordar la situación del aborto en Jalisco en la actualidad? ¿Me la puedes repetir, por favor? Claro, Es que se cortó lo primero. claro. ¿Cuáles crees que son los principales objetivos y enfoques estratégicos para abordar la situación del aborto en Jalisco en la actualidad? Bueno, desde las instituciones creo que todavía hay mucho que desear, pero lo que yo puedo decir que las verdaderas estrategias que se están aplicando en Jalisco son por parte de las colectivas. Ellas son las que realmente le han entrado y han acompañado a las mujeres, tienen protocolos bien claros, ellas son las que dan información certera de cómo funciona la interrupción del embarazo, porque desde las instituciones pues no lo estamos viendo, no se está viendo, incluso como ya les dije en varias veces, ni siquiera bajo las causales por las que se supone que es legal en Jalisco, ni siquiera ahí se brinda una atención digna a las mujeres. Entonces, yo siempre lo digo, las colectivas hacen una chambota y atienden con mucha dignidad a las mujeres y asumen la responsabilidad del Estado como si fuera de ellas y no debería de ser así, pero lo hacen. Y estamos muy agradecidas y creo que es de destacar toda la labor que han hecho. Y estoy segura que no solamente en Jalisco, en otros estados donde hay una normativa similar, las colectivas son las que le entran a esto y las que pues asumen muchas tareas que no son de ellas y que le corresponden más bien al Estado y a las instituciones. Por aquí también te dejan un comentario, excelente ponencia, muy clara y lamentable la situación en Jalisco, te mandan por aquí. También hay otra pregunta, dice, ¿de qué manera podemos las personas que no somos residentes de Jalisco contribuir al abordaje de la situación del aborto en ese estado? Yo creo que una de las formas que hoy en día tenemos como de aportar estas causas es como divulgar lo que está ocurriendo. Por ejemplo, mañana vamos a ir a marchar en Jalisco. Estoy segura que va a haber muchísimas personas, pero siempre en las noticias aquí nos dicen que fueron 100 mujeres, 200 mujeres y por supuesto que no. Entonces, ayúdenos a que sea visible la lucha de las mujeres en Jalisco, a que sea visible las iniciativas que existen, porque hay dos desde 2021 y pocas personas lo saben, no salen las noticias, los otros legisladores ni siquiera lo mencionan, y ahí está, y toda la sociedad jalisciense tendría que saber que a nuestro Congreso no le ha interesado ni siquiera hacer lo que tiene que hacer,
porque digo, la tienen bien fácil, es lo que yo platico con mis colegas. Si a lo mejor no querían asumir este costo político de decir que ellos iban a cambiar la legislación, ya no lo tienen que asumir porque la Suprema Corte ya lo dijo. Entonces digo, podrían darle por esa ruta si es lo que les preocupaba, pero ni así. Entonces, creo que tenemos que seguir insistiendo hasta que sea una realidad, como el día de ayer que se insistió en el Congreso. Estas fotos que les puse, a ver, esta es ahí justo en el Congreso el día de ayer. Entonces, que se sepa que estamos haciendo esto en Jalisco, a ver si así nuestros legisladores hacen lo que tienen que hacer. Claro. Y pues hacer presión también, ¿no? Desde otros lados, difundir la información, como bien dices, Sí, para que sí, esa exacto. imagen justo también, ¿no? De decir, ah, pues fueron 3, 4 mujeres solamente y que no se asuma que en realidad hay mucha presión social, ¿no? Como bien dices, María José. Sí, Pues sí, es un problema de salud pública que ahorita están sacando adelante las colectivas, ¿no? Dice por aquí también otra preguntita. ¿Cuáles son las implicaciones legales y de salud pública de permitir el aborto legalmente? Te pregunto. eh, bueno, creo que las implicaciones son que las mujeres pues dejan de hacerlo en la clandestinidad, incluso hasta se reduce la cantidad de abortos. Bueno, como les digo, la cifra aquí en Jalisco es muy oscura, no hay datos. Este dato que yo les puse el INEGI, ay, bueno, a mí me parece absurdo, 6 abortos en 2019 según el INEGI, ¿no? Pero lo que sí está comprobado a nivel internacional, nacional y se vio también en la Ciudad de México es que cuando se legisla para garantizar realmente ese derecho, también se hacen políticas públicas como de educación sexual integral. Entonces, la cantidad de abortos incluso disminuye porque como va acompañada de estas políticas públicas para informar y para concientizar, la cantidad disminuye. Entonces, creo que esas son las implicaciones de tener realmente este derecho. Claro, claro. Por aquí alguna vez alguien externaba en una clase miedo sobre, pues esta opinión bastante difundida sobre que a veces se tergiversa lo que el trabajo, por ejemplo, de las colectivas y el trabajo de las personas que estamos en los temas, por ejemplo, de género, que dicen, no, lo que pasa es que cuando tú estás dando esta información sobre el ILE y estás incitando a las personas a que vayan y aborten, ¿no? Y que es Sí, completamente alejado de la realidad y más bien lo que se está haciendo pues es trabajar para que justamente no haya consecuencias graves ni letales para las mujeres y que tengan el acceso, que como bien dices, a veces es en condiciones de clandestinidad y son condiciones dignas y de acompañamiento, ¿no? Que están haciendo las colectivas, pero que debería ser un servicio proporcionado claro, por el Estado y que debería de garantizar esa protección cuando las mujeres de su territorio pasan, que en algún momento vamos a pasar todas por un proceso así, que debería garantizar que pasen bien, seguras y en condiciones dignas, ¿no? Por estos procesos. sí, Entonces, María José, la verdad es que muchísimas gracias por brindarme pues todo este panorama que nos presentas el día de hoy. Esta charla, como sabes, pues se va a quedar aquí en el repositorio de la Comisión de Equidad y van a tener acceso muchas personas a todo, pues todo el contenido que nos has presentado hoy. Y pues bueno, te agradecemos a nombre de la Comisión de Equidad muchísimo. Muchas gracias por estar aquí, por el trabajo, la reflexión y el esfuerzo de estar aquí y pues este diálogo. Y pues, ¿quieres agregar alguna reflexión final? ¿Algunas palabras? Bueno, agradecerles muchísimo la invitación y agradecerles también que generen estos espacios de discusión que antes no existían y que era impensable. Y como decía desde un inicio, las universidades públicas siempre hemos jugado también un papel crucial en la transformación social. Y bueno, creo que la despenalización también es muy importante, que tiene que ir a lo social y desde lo social, y estos espacios es lo que fomentan. También en donde yo trabajo, que es en la Universidad de Guadalajara, tratamos de hacer foros desde las preparatorias, porque estos temas se tienen que ver desde esa edad y no dejarlo como para la educación superior. Entonces,
felicitarles por su labor y por la labor de todas las universidades públicas de nuestro país que aportan mucho a la causa y a que se despenalice desde lo social, desde lo educativo, desde lo académico. Y bueno, agradecerles y invitarles a que sigan muy pendientes de lo que ocurre en Jalisco, que compartan lo que estamos haciendo. Como les digo, en estos días vamos a presentar todos los amparos que podamos para que el Congreso de nuestro estado armonice lo que tenemos con todos los demás criterios. Esperamos que nos funcione. Ahí estaré subiéndoles contenido de lo que pasa para que estén pendientes y para que en las demás entidades federativas también sigan presionando hasta que este derecho sea una realidad y no se quede nada más en lo teórico. Y muy importante, que no tengamos que seguir pidiendo permiso otra vez a la autoridad judicial a través de un amparo para decidir sobre nuestros cuerpos, porque es lo que se tiene que hacer en las entidades que todavía no armonizan su legislación. Entonces ya basta que sea un derecho real para las mujeres, que ahora sí podamos decidir sobre nuestros cuerpos sin permiso ni siquiera de la autoridad judicial. Entonces tenemos una chambota para hacer todavía muchas entidades, pero sé que pronto va a ser una realidad. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Y pues bueno, vamos cerrando la charla del día de hoy, pero antes, bueno, pues vamos a agradecerle nuevamente a María José Soto Cárdenas por estar con nosotras, nosotros el día de hoy. Y pues también vamos a hacer la invitación para el evento de las 4 de la tarde, en donde vamos a tener de invitada a la bióloga profesora de la Facultad de Ciencias, Adriana Patricia López Oliver, con la ponencia titulada Aborto Espontáneo, Estigmas, Mitos y Realidades. A las 4 de la tarde nos vemos por aquí y pues también recuerden que hay evento y otras charlas el día de mañana y el viernes, toda la semana. Estamos presentando diversas actividades y pues les invitamos. Muchísimas gracias, María José. Pues gracias. Gracias. Y pues nos vemos pronto. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.